Ya, ahora en esta segunda parte pongan todas sus antenas de Wi-Fi, de su atención, todo lo que tengan que poner, porque de lo que vamos a revisar a continuación vamos a hacer el ejercicio práctico. Así que les pido desde ya que agarren un lápiz, una hojita, o si están en el computador, abran un Word para que empiecen a anotar ciertas cosas, para que después puedan responder a lo que vamos a hacer durante esta segunda parte, ¿ya? Bueno, como les comentaba, Emil Durkheim, sociólogo, uno como, entre comillas, como de los tres grandes sociólogos, ¿ya? Igual estos cabros sociólogos eran bien inocentes porque obviamente hicieron toda su teoría en Europa, no cachaban que existía Sudamérica y que muchas cosas no eran muy aplicables. Pero el tema es que, bueno, el libro del suicidio de Durkheim, que es como su obra maestra igual, porque en el fondo es como les comentaba, el primero que se atreve de alguna manera a hablar del suicidio, porque siempre estuvo como, es como un tema tabú el suicidio, ¿ya? Y empieza a generar estadísticas, a analizarlo por continentes, por regiones, por términos psicológicos, sociales, etcétera. Muy interesante como primer estudio completo sobre el suicidio como un fenómeno. Y él desarrolla cuatro tipos de suicidio dentro de, bueno, de distintas lógicas, pero cuatro que a mí me parece súper interesantes tomar en consideración, que obviamente hay muchas teorías posteriores, porque esto fue generado a finales de los 1800, principios de los 1900, o sea, han pasado más de 100 años, pero algunos de estos tienen mucha vigencia y como ejercicio práctico de reconocimiento de sintomatología, nos puede servir bastante para poder reconocer no solamente lo que vamos a ver ahora, sino otro tipo de fenómenos, que era lo que les planteaba al principio del primer bloque. Así que les pido que pongan mucha atención en lo que vamos a presentar ahora, en estos cuatro tipos de suicidio que nos presenta Emil Durkheim, para luego poder reconocerlos en escenas de películas que vamos a ver, ¿ya? Partimos entonces, vamos a ver estos cuatro tipos que plantea Durkheim y tenemos primero el que él llama el suicidio egoísta, ¿ya? Básicamente el suicidio egoísta es como, acaba de volver, bueno, Nicky, para la próxima, ¿ya? Pero te había contemplado. Ya, el suicidio egoísta es el tipo de suicidio que en general es el que socialmente entendemos como suicidio. ¿Ya? Ese que siempre dicen, no, es un acto de egoísmo, el suicidio no pensó en el resto, se suicidó y no piensa en la gente que se queda acá sufriendo. Ya, ese típico discurso habla sobre el suicidio egoísta, pero no tiene, eso que estamos escuchando no tiene ninguna relación con lo que vamos a revisar, es como una creencia, digamos, social, ¿ya? Y que tiene que ver con que el sujeto o sujeta pierde o va dejando de lado su interés y conexión con la vida. Y ahí es por eso que es importante desde el fenómeno de la depresión o con lo que les comentaba hace un rato de este caso que les conté familiar, que tiene que ver con que si yo no tengo un sentido de vida o lo pierdo, voy perdiendo el interés por vivir, porque obviamente la vida tiene que generarnos entusiasmo, tiene que generarnos alegría, tiene que generarnos un móvil que en el fondo me genere emoción, ya que me mantenga activo, activa, quiero llegar a esto, quiero lograr esto en mi vida, quiero ser ingeniera, quiero ser ingeniero, si no me resulta eso, quiero hacer otra cosa, tengo otros proyectos, etcétera, etcétera. Tengo que estar en constante movimiento, si no me desconecto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el individuo pierde esta conexión y se empieza a aislar de las personas, de sus vínculos o rompe sus vínculos con el resto. Entonces, como veíamos en la clase antes del paro, eh, la depresión lleva a que nos alejemos de nuestras amistades, perdamos vínculo con nuestras parejas, etcétera, etcétera. Entonces, se da el fenómeno de la desintegración social. En el fondo, me salgo de la sociedad, como que me siento fuera a partir de lo que me va pasando individualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da un fenómeno de una individualización excesiva. O sea, el individuo se desconecta de los vínculos sociales y se queda solo, sola por una sensación en el fondo de no sentirse útil, de sentirse rechazado, de sentirse en el fondo fracasado, y por lo cual su emoción es la que prima y deja de importarle lo que de alguna manera pasa con el resto de las personas, deja de interesarse por generar algún plan por sobre sí mismo, sobre sí misma,
y por lo cual en algún momento puede llegar a tomar la decisión de suicidarse, ¿ya? Entonces, desintegración social, individualización excesiva, la base de este suicidio egoísta. Me van interrumpiendo si van teniendo dudas, ¿ya? Por otro lado, tenemos lo que plantea Durkheim como el suicidio altruista, ¿ya? Si el suicidio egoísta quería decir de que la persona se desintegra socialmente y tiene una individualización excesiva, el suicidio altruista es todo lo contrario, porque hay una excesiva integración de parte del individuo por la sociedad y la individualidad del individuo se ve sobrepasada por un sentimiento más grande, más amplio, más trascendental a la individualidad, ¿ya? No importa tanto cómo soy yo como persona, sino que importa mi país, importa Dios, importa la religión, importa el sacrificio que yo puedo hacer casi como mártirmente por la sociedad. Entonces, hay valores en el fondo que son más importantes que mi vida como persona. Y eso lo podemos ver en distintas sociedades. Por ejemplo, si lo queremos ver en el caso del asiático o del oriente, podemos ver que el Islam lo que hace, por ejemplo, con estos supuestos o dichos ataques terroristas, en el fondo el sujeto sacrifica su vida por un fin mayor, ¿ya? Y eso también le da un estatus social, ¿ya? No es como yo lo hago porque sí, ¿ya? Es también la creencia que en el fondo moviliza a los militares, creyendo que en el fondo van a la guerra por un sentimiento patriótico, por el bienestar de un país, ¿ya? Entonces, el individuo deja de ser importante y es más importante algo más grande. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Se va entendiendo. Entonces, en un primer momento, el egoísta se desintegra, el altruista sobreintegrado socialmente, suicidio egoísta, individualización excesiva, y en el altruista se pierde de cierta manera la individualidad. ¿Ya? Vamos entonces con... Claro, en este caso, como dice Diego, es casi como que, claro, se suicidan como por un bien de los demás, como por un bien mayor, ¿ya? Porque en el fondo, si tú vas a la guerra, por ejemplo, es claramente un acto suicida, porque las probabilidades de morir son altísimas, po. Entonces, tú tomas una decisión y dices, yo me sacrifico por la patria, entre comillas, ¿ya? Entonces, por ahí va. Luego tenemos el suicidio anómico, ¿ya? Lo anómico tiene que ver con la pérdida, digamos, de lo identitario, tiene que ver, también tiene que ver un poco con el desgano, con la falta de conexión emocional, si queremos tener la anomia como fenómeno. Ya pues, supone que en estos tiempos se dice que vivimos en una sociedad anónima, porque, anónima, ¿no? Anómica, porque hay tanta como diversidad en ese sentido, que no es malo, pero que también hace que muchos sujetos y sujetas no tengan de dónde agarrarse, como que pierden la conexión en el fondo con el mundo, porque no tienen una estructura, no se logran ver estructuras en el fondo que vayan de alguna forma ordenando el funcionamiento de las personas socialmente. Lo cual no quiere decir que las estructuras existentes antiguamente, en otras épocas, hayan sido buenas. O sea, en el fondo antes había una alta moral cristiana, pero lo cual también conllevaba el hecho de que menos libertades tenían los sujetos y sujetas. Mientras mayor leyes hay, también menor libertad hay en las personas. Entonces, pero sí, obviamente, con la irrupción del capitalismo, también se van perdiendo los valores en el sentido de la desconexión que hay entre las personas. Entonces, por ejemplo, los padres y madres dejan de tener una presencia importante en la vida de su hijo e hija porque trabajan. Entonces, quedan a la deriva los sujetos y sujetas y dejan de tener estos imágenes de fondo a quien seguir. Porque hay niños, niñas, probablemente a algunos de ustedes les debe haber pasado, de que nacen básicamente fuera del hogar, pues en una sala cuna, después pasan al colegio y en el fondo ven tarde, mal y nunca sus imágenes de cuidado padres, madres, ¿ya?
Por lo mismo, eso va generando en el fondo que no exista un desarrollo de la identidad, de los valores, y también por lo mismo que el sujeto sujeta se sienta como fuera como sin normas, de dónde agarrarse, ¿ya? De cómo entender en el fondo e interpretar el mundo. Queda desde muy pequeño, muy pequeña, sin algo que le ayude en el fondo como a interpretar lo que va pasando. ¿Ya? Eso es la anomia, la falta de entendimiento, la desconexión en el fondo, por ejemplo, entre el mundo adulto y el mundo infantil. La tecnología ha generado una anomia, porque en el fondo nuestros padres, madres, tienen un conocimiento mínimo o muy básico de la tecnología en relación a la que tienen ustedes, por ejemplo. Entonces se han dado fenómenos en los cuales, por ejemplo, juegos de internet, como en algún momento fue como la ballena azul, creo que se llamaba, o ciertas lógicas, digamos, que se dan en espacios como Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, etcétera, que los padres, madres no tienen ningún tipo de conexión. Entonces, por ejemplo, las redes de pedofilia o unas distintas formas, digamos, bueno, la gente que es abusadora, acosadora por internet, agarra estos espacios porque sabe que en el fondo no están bajo la supervisión adulta y se aprovechan, ¿ya? Y eso tiene que ver que la tecnología genera una brecha generacional que no nos permite entendernos como generaciones. Y eso va generando que como individuos e individuas generemos un mundo en el cual nuestros padres, madres, familiares no tengan acceso, ¿ya? Y Internet una herramienta que nos podría llevar a desconectarnos totalmente o generar una vida alternativa a lo que vivimos con el resto de las personas, ¿ya? Y por último, tenemos el suicidio fatalista, es donde entonces un individuo está excesivamente regulado por la sociedad. Al contrario, en el fondo del anómico, donde no percibimos que hay normas, tenemos el sujeto que vive en una sociedad o en una familia o en un lugar donde hay mucha normativa, lo cual hace de que el sujeto se sienta o sujeta se sienta impotente o sin las herramientas para poder cambiar la sociedad o sentir que en el fondo no es valorado por la sociedad o es criticado o discriminado por la sociedad. Entonces esto se da en contextos rígidos. Por ejemplo, si nosotros viviéramos en el Oriente y fuéramos identificados o identificadas como mujeres, veríamos que en el fondo vivimos en una sociedad que nos hace usar túnicas, que no nos permite hacer actividades básicas como manejar un vehículo, como muchas veces ir a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces, como no puedo potenciar el valor que tengo como persona porque vivo en una sociedad que es totalmente opresora, castrante sobre mi individualidad. ¿Ya? Entonces, mucha normativa en el fatalista. Entonces, el individuo, en el fondo, se suicida porque siente que la sociedad no le permite ser como le gustaría ser. ¿Ya? Podemos vivir en una sociedad anómica, pero vivir en una familia opresora que me lleva a un suicidio fatalista perfectamente, porque podemos vivir en una familia que tenga mucha normativa, que tenga mucho pensamiento, por ejemplo, extremo religioso o político, que no me permita en el fondo poder sentirme libre con lo que quiero ser, ¿ya? Por poder elegir quién quiero ser, ¿ya? O de qué forma me puedo vestir, qué personas me pueden gustar, cuál es mi orientación sexual, etcétera, etcétera. Sí, puede pasar, ¿ya? ¿Dudas, consultas de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Va quedando claro? ¿Sí? Súper. Aquí vamos a ver un pequeño esquema, resumen, donde tenemos los 4 tipos de suicidio de Durkheim, y tenemos en el fondo, cuando hay un alto nivel de regulación social, o sea, alta normativa, alta norma, harto super yo, diríamoslo de alguna manera, tenemos el fenómeno del suicidio fatalista. Por el otro lado, cuando hay un bajo nivel de regulación social, en el fondo el individuo se siente como desvalido, desamparado frente a la falta, digamos, de normativas o de valores, tenemos el suicidio anómico, ¿ya? Eh, podemos tener un suicidio que tenga o como tenga un poco de anómico, un poco de altruista o de algún otro, si se puede dar en algunos casos, pero no debería darse en los que son contrarios, pues no podría haber un suicidio fatalista anómico, ¿ya? Porque son componentes totalmente distintos. Por otro lado, tenemos entonces el suicidio egoísta, donde hay un bajo nivel de integración social, o sea, el sujeto sujeta
En el fondo no se siente integrado en la sociedad, se siente rechazado, por lo cual se sobreindividualiza, ¿ya? Se aleja de la sociedad, ¿ya? En este caso, se aleja, en este caso no se siente que en el fondo no pertenece, ¿ya? Pero no pertenece porque en el fondo no hay normativa. Acá siente que como que no es entendido, acá no sabe, está perdido, ¿ya? Acá quiere ser, pero no lo dejan. Y acá es porque en el fondo cumple con los roles sociales, con las normativas sociales, no se las cuestiona y se sobreintegra socialmente. Eso es el resumen. ¿Dudas, consultas? Para pasar al ejercicio, tienen su lápiz, tienen su hoja, tienen su Word o lo que tengan a mano para contestar. Ya, a Marcelo me pregunta, a mí el fatalista no me queda tan claro. Vamos entonces con el fatalista nuevamente. El fatalista quiere decir de que hay un exceso de normativa social percibida por el individuo individua. Entonces, en el fondo, vive en un contexto en el cual, por ejemplo, imagínate que sea una, no sé, pues sea una, vamos a decir esto, sea una persona que tiene un pensamiento como, ya, a ver, bueno, lo que dijo Gustavo ahí, ya, que estaba buscando otro ejemplo, pero este me gustó más. Por ejemplo, si vives en una sociedad como Corea del Norte, como una sociedad en el fondo que es como de un régimen absolutista, donde el Estado en el fondo vigila todas las posibilidades de acción de los sujetos y sujetas en sociedad. Entonces, tú en Corea del Norte no podéis decir como, ah, hoy día me voy a poner tal polera y voy a salir a la calle de tal manera, o en el fondo a mí me, en realidad como que no soy heterosexual, soy homosexual, no, porque en el fondo el Estado tiene tal control sobre tu individualidad que en el fondo tú no puedes ser lo que tú quieres. Hay una normativa más grande que rige tu forma, ¿ya? Por ejemplo, ahí lo que dice la Ninki, muy buen ejemplo también. Hay cierto tipo de cortes de cabello que tú puedes tener. No es como hoy día, me voy a cortar el pelo como los de BTS o de algún artista, no sé, K-pop que es Corea del Sur y al lado, ¿ya? Eh, no lo podrías hacer, ¿ya? ¿Por qué los de BTR? Me perdí. ¿Ya? En el fondo, en Corea del Norte podríamos dar, que se podría dar por el alto nivel de regulación social, un suicidio fatalista. En Corea del Sur, probablemente, como hay una más amplia gama de diversidad y poco menos control social, podríamos ver un tipo de suicidio anómico. ¿Ya? Corte BTR. Ok, ok. Voy a continuar. Parece que no entendí muy bien la talla, pero Ah, BTS, BTR. Ah, ya, era como la. Pero ya. Ya, está bien, gracias por el humor, por mantener el humor activo en el chat. Ya, ¿te quedó más claro por ahí? No sé quién había preguntado, Marcelo, ¿no? ¿Marcelo? ¿Sí? Súper. Risa por lástima. Ah, ya, la víctima, se victimizó. Ya, ya, Sebastián dice, en el caso del suicidio de las disidencias sexuales, esto se encuentra ligado militarmente a cuál tipo de suicidio. Problematicémoslo, po. Problematicémoslo. Si yo soy, por ejemplo, una disidencia sexual en Corea del Norte, ¿qué tipo de suicidio sería? Fatalista, ¿no es cierto? Porque no podría hacerlo porque el Estado no me lo permite. Si lo vemos en un plano más amplio, si yo vivo en una sociedad en el fondo que no me acepta como soy, yo quiero, por ejemplo, no sé, pues yo me siento trans y la gente me discrimina, me trata mal o dice que, no sé, pues, por ejemplo, si soy la Daniela Vega y aparece, no sé, Cass o aparece la Patricia Maldonado, perdón por hablar de esa gente, pero aparece una parte de la sociedad más como tradicional o estructurada que me discrimina por cómo yo me siento. Ese tipo de suicidio, si yo me llegara a suicidar porque la sociedad no me acepta, porque yo quiero ser lo que soy, me siento de alguna manera bien con lo que soy, pero la sociedad no me lo permite. ¿Qué tipo de suicidio sería ahí? No, pues seguiría siendo fatalista, pues. Porque en el fondo es la sociedad la que no me deja ser, pues.
No es que yo no quiera hacer, en el fondo es la sociedad la que me oprime, la que no me deja. Porque egoísta sería como, en el caso del egoísta, sería que en el fondo la persona se sobreindividualice. ¿Podría darse una forma de fatalista egoísta? Sí, podría darse. Pero en el fondo lo que tengo que interpretar cuando vean las películas es el origen del problema. Cuando ustedes no, probablemente muchos de ustedes y ustedes no van a estudiar nuevamente psicología, eh, pero cuando se hace un diagnóstico psicológico, psiquiátrico, médico, él o la médico, el psiquiatra, la psiquiatra, psicólogo, psicóloga, lo primero que va a buscar va a ser el origen, de dónde viene, qué es lo primero que pasó para entender de dónde viene la dolencia de la persona. Entonces, si yo me considero una persona trans, o en el caso de la Daniela Vega, yo me considero mujer, me identifico como mujer, y en el fondo la sociedad me dice tú eres hombre, y me oprime y me discrimina por eso, o me genera lo que dice por ahí la transfobia, en el fondo, el origen de mi dolencia no es que yo, en el fondo, como individuo me sienta mal por lo que soy, es porque la sociedad me oprime. Después de eso, yo puedo llegar a desintegrarme socialmente a partir de eso, sí, y ahí se podrían dar dos fenómenos quizá de la mano, pero el origen sería, perdón, por acá, sería el hecho de que la sociedad me oprime, ¿ya? De ahí parte. Por eso que en psicología y en psiquiatría existen los diagnósticos diferenciales, porque hay muchos trastornos que se parecen mucho al otro, pero es el origen muchas veces el que me diferencia cuál es lo que es preponderante, ¿ya? De hecho, sí, po. Por eso, en el fondo, muchos de los suicidios para las personas que son, entre comillas, disidencias sexuales, tienen que ver con la no aceptación de la sociedad. No porque las personas tengan un trastorno mental que los vuelva, en el fondo, disidencias sexuales, que es el pensamiento, en el fondo, más rígido, religioso y político, digamos, sobre todo más fascistoide, ¿ya? Que en el fondo es como se suicidan porque están enfermos. No, en el fondo no se suicidan por eso, es porque viven una vida de discriminación a partir de la no aceptación de la diferencia, ¿ya? Por eso es importante ahí lo que dice Gustavo, que no lo podemos revisar por temas de tiempo, digamos, en el curso, pero hay una alta tasa de suicidio infantil y baja esperanza de vida en las personas que son, digamos, de las diversidades o de las disidencias sexuales a partir del fenómeno de rechazo y de discriminación y de transfobia existente en las sociedades que tienden a tener una parte de la población que es mucho más rígida y menos abierta, digamos, a la diferencia fuera de esta lógica en el fondo de la existencia de el sexo biológico como el determinante de los roles dentro de la sociedad. O sea, naciste mujer, naciste, o sea, macho, hembra, y eres masculino, femenino, hombre, mujer, y no hay más posibilidades, ¿ya? Entonces, esa rigidez hace que en el fondo muchas personas vivan su sexualidad en lo oculto, con culpa, y que en el fondo puede llevarlos al suicidio, ¿ya? ¿Se va entendiendo mejor hasta el momento de lo que estamos viendo? ¿Van quedando dudas todavía? ¿Sí? ¿Hay alguien que quede con dudas antes que lleguemos? Recuerden que la actividad que vamos a hacer ahora no es con nota. Eh, la idea es que lo hagan con, con- con entusiasmo, como que les emocione y que no tengan esta presión de la nota esta vez, pues, para que veamos y vean bien si en el fondo lo aprendieron y lo pueden o lo pueden integrar rápidamente, porque para mí lo importante es como tomar los contenidos y tratar de aplicarlos en términos más prácticos, ¿ya? Entonces, ojalá que esto les sirva como ejercicio también. Yo encuentro que este tipo de ejercicios también son entretenidos, ¿ya? A ver, déjenme ver si tengo las escenas acá. Ya, entonces a continuación lo que vamos a hacer, vamos a ver escenas cortitas de películas. Yo les voy a hacer un pequeño como contexto de lo que vamos a ver y ustedes van a tener que identificar el tipo de suicidio desde lo que vimos desde Durkheim o tipos, ya puede haber más de uno en algún caso. eh, las escenas que vamos a ver. Hay películas de orígenes bastante distintos, ¿ya? Ya, vamos a partir con uno que es un poco más sencillo, ya que es una película gringa del año 2009, una película que fue lanzada para la televisión, no para el cine, y
que cuenta la historia de un joven adolescente de orientación sexual homosexual que lucha en el fondo por lograr que su familia acepte, digamos, su orientación sexual. Se encuentra con el choque de que viene con una familia, en el fondo, de una creencia religiosa bastante rígida, con lo cual le genera una serie de, digamos, de problemas, digamos, personales hacia eso. Y bueno, vamos a ver el resto de la escena. Es una película que les recomiendo bastante, es cortita, dura como una hora. En comunicación efectiva, en el ramo que sigue después de este, si es que sigo el próximo semestre y lo toman conmigo, probablemente esta película la tengan que ver para algún trabajo, ¿ya? Es muy, a mí por lo menos me gusta mucho, ¿ya? Vamos a ver esta escena, tomen lápiz y papel y pongan ahí número 1 y ponen después qué tipo de suicidio y traten de ahí de ver por qué eligieron ese, ¿ya? ¿Estamos todos ok? ¿Están todos con lápiz, papel, con el archivo abierto? Súper. Cami, ¿vaya a hacer el ejercicio también? Sí, por supuesto. Tengo ahí mi lápiz y mi papelito. Ya, vamos entonces. Después vamos a comentar los resultados de esto. Ya. Va, ¿por qué no puso play esta cosa? No me quiere poner play. Espérenme un segundo. Si no, voy a tener que buscar el archivo. Ay, no, está. No sé, está tan raro esto. Los dispositivos, como digo. Los dispositivos. Ya. Ahí está. Ay, perdón. Ahora va. It's a sin. It's not natural. I won't have it, Lisa. Ya, ahí teníamos el primer. Recuerden que todo esto son escenas sobre suicidio, así que no se asusten. ¿Ya? Yo les voy a ir advirtiendo las que son un poco más fuertonas. ¿Ya? ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Obvio, ¿se vio mal? Sí, ¿Sí? súper bien, se vio bien. Ya, contesten mientras tanto, pongan ahí cuál tipo de suicidio creen que es. Recuerden que tenían 4 opciones, puede ser más de uno si ustedes lo interpretan de esa manera, de ahí lo discutimos. Teníamos entonces altruista, fatalista, egoísta y anómico. Esas eran las posibilidades, ¿ya? Entonces ahí teníamos la primera escena. Vamos a ir con la segunda. Ya, las primeras son más fáciles, después se va complejizando el tema. Ya, ahora vamos a ver una escena de la película también gringa de Michael Bay que se llama Pearl Harbor. Bueno, Pearl Harbor es una película que es como la limpieza de imagen que se hicieron los gringos sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se pitearon 2 ciudades completas. Hicieron esta película donde dicen en realidad esto lo hicimos porque en realidad los japoneses nos atacaron primero, entonces como nos atacaron primero nosotros tenemos que hacer esto. Así que vamos a ver esta escena entonces pongan atención harto a los primeros diálogos en esta parte, ¿ya? Está con todo el volumen. ¿Por qué se les baja el volumen en estas cuestiones? La joder, dijo la Luli. Ya, vamos. Revered Father, I go now to fulfill my mission and my destiny. I hope it is a destiny that will bring honor to our family.
And if it requires my life, I will sacrifice it gladly to be a good servant of our nation. Ya, ahí teníamos la escena número 2 entonces de Pearl Harbor. Yo voy aquí a hacer, me voy a autofunar porque antiguamente Pearl Harbor era como mi película favorita y súper incongruente. Eso voy a decir porque aparte tiene una banda sonora tan buena, eso me da rabia. Y eso y me gustaba la historia de amor de la película. Pero bueno, contesten ahí qué creen de Pearl Harbor. Si hay un suicidio ahí, porque esos aviones son los aviones que se conocen como los aviones kamikaze, po. Ahí parece que algunos no tenían idea de eso. Ya, sí, pero no lo muestra, pero es evidente, po. Todos conocemos han escuchado alguna vez hablar de los kamikazes japoneses, po. En el fondo son misiones, en el fondo donde vas y te morís nomás, po. Poco explícito. Sergio, usen la imaginación, ¿ya? Después vienen las cosas más explícitas. Ya. Igual por eso había que estar atento a las primeras conversaciones. Ahí está como la clave. Sí, pues las primeras conversaciones es lo que dicen, pues. ¿Ya? Es que lo que pasa es que acá hay gente que le gusta el gore. Lo que quieren ver es muerte. Eso es lo que pasa. Si no es que la cosa... Pero sí, las primeras conversaciones, de hecho la segunda parte no sirve tanto. Si es la primera parte la que te dice todo lo que viene después. Muchas gracias, Cami. Vamos con la con la número 3. Ya, esta película, o sea, esta escena, la verdad, yo esta película, no me acuerdo si la vi o no la vi. Ya, es una película japonesa. Los japoneses, acuérdense que también tienen ahí un tema con el suicidio bastante importante. Acá lo que tenemos que tener en consideración son los siguientes datos. No me acuerdo cómo se llamaba esta película en español, ya, pero en japonés ahí tenemos Tenchi no Koi. Y acá lo que tenemos que tener en consideración es que la persona que vamos a ver ahí, que va ahí como en la actitud suicida, ha sido abusada, no recuerdo si violada por el padrastro o pareja, digamos, de su madre, y su madre al momento en el cual ella le cuenta, digamos, de esta situación de abuso, no le cree y lo deja como en realidad como que no la pesca, no le da valor a la situación. Y ella tiene un grupo de amistades en el fondo con el cual ha generado, o pareciera que generó un vínculo importante, y ahí vamos a ver que se da una conversación importante. Ojo con el diálogo sobre todo, también, ¿ya? Vamos entonces con esta. Se me olvidó, es que no me acuerdo el nombre era algo de Rain, parece, pero ya, de ahí la voy a buscar.
きあいつを。ババアの男を殺してきたんだ。私、ずっとレイプされてたんだ。何度も何度も。でもババアにはお母さんには言えなかった。昨日お母さんあいつに振られたんだ。そしたらお母さんなんて言ったと思う？あいつに捨てられたのは私のせいだって言うんだよ。そんな。これじゃあ私何のために生まれてきたのかわかんないよ。私間違えて生まれてきちゃったのかな。バカ。間違って生まれてくるやつなんていないよ。直子は間違って生まれてきたんじゃない。リオは優しいね。私ずっとリオに憧れてたんだよ。だから友達になれた時は嬉しかった。私それまで友達らしい友達いなかったからさ。ごめんなさい。ごめんなさい。私リオのこと恨んでないよ。だって家でも学校でも必要とされなかった私がさ、憧れてたリオに必要とされたんだもん。きっかけなんて理由なんてどうだっていい。好きな人と言えたんだから。直子ちゃん。直子、どこ行くの？そっちに誰もいないよ。こっちでしょ。直子の居場所はこっちだよ。直子ちゃん。ほら、みんな呼んでるよ。一緒に行こう。私、ずっと一緒にいるから。ごめん。一緒にいると私、リオの邪魔しちゃうから。どう？生かしてる？でしょ。すっげえ生かしてるでしょ。いいよ。今までありがとう。好きだったよ。Ya, esta escena me la recomendó una compañera de ustedes de hace algunos años atrás, así que si alguien tiene también sugerencias de repente, puede hacerlas porque se integran. Ya, esto es participativo. ¿Ya? Datos que no di, en el fondo, porque lo decía ella después, el tema de que había asesinado al padrastro, por esto que les comenté yo al principio, antes de la escena, y otro dato era que cuando le muestra la polera es porque era una polera que tenían ellas como, que representaba como su amistad, ¿ya? Esos datos también. Gustavo decía, se le olvidaron los tipos de suicidio.
Lo voy a mostrar rápidamente, anótenlo, por eso les dije que lo anotaran. Egoísta, altruista, anómico, fatalista, ¿ya? Ya, vamos con otra película japonesa. De ahí revisamos. Se llama anómico ese tipo de suicidio, no anoísta. Ya, vamos con esta que se llama Jiyatsu Sakura. Esto me acuerdo que se llama El Círculo del Suicidio. Así se llama esta película en español, o Suicide Circle en inglés. Ya, esta película es muy rara, muy rara. Yo la vi hace muchos años atrás. Ya, primero, advertencia para la gente que es como más susceptible a la sangre, al gore, trate de taparse los ojos, mire para el lado, etcétera, porque esta tiene alto nivel de gore. Ya, ¿qué tenemos que entender acá de esta escena y de esta película? Que es empieza un fenómeno adolescente en Japón, donde los estudiantes de enseñanza media, digámoslo así, se empiezan a suicidar sin razón aparente, ¿ya? Por lo menos la PDI de allá, la policía de allá, los ACAP de japoneses no logran en el fondo dilucidar por qué se suicidan, ¿ya? Y empiezan a hacer actos como públicos en los cuales se suicidan, ¿ya? Así que vamos a ver esta escena entonces de El Círculo del Suicidio. Vuelvo a recordar, advertencia para la gente susceptible, trate de no verlo, digamos, si tiene algún asco o algo así. ¿Ya? Sí, o sea, digamos, los efectos especiales no eran muy avanzados, parece, para la película. Ya, ahí teníamos entonces El Círculo del Suicidio. Ese es el contexto. De hecho, cuando yo vi la película también quedé así como, ¿what? Tomaba en consideración lo que les comentaba, ¿ya? Si no sabemos por qué lo hacen, ¿a dónde nos llevaría? Ya son actos como prácticamente como medios improvisados, donde están viviendo una vida así como casi cotidiana, de repente como que se miran y se suicidan. Ya básicamente en esta escena pasa en otras escenas también de una manera bastante similar, ¿ya? De hecho hay otra escena, a ver, no, parece que la saqué, la otra escena, a ver. Déjame ver si está por ahí. No, la saqué la otra escena. Pero la otra escena que había de esta película, estaban en el colegio y de repente se subían, iban a la azotea del colegio y se tiraban varios compañeros y compañeras, y algunos que no se querían tirar como que se ponían a pelear con otros, ¿ya? ¿Ya? Ya, ahí por ejemplo Sergio dice, ¿será como una moda? Ya, yo me quedaría con ese concepto que Sergio logra reconocer, ¿ya? ¿Será una moda? ¿Está fácil? Bueno, por ahí puede ir. Vamos, yo voy a dejar lo que dice Sergio de la moda como el dato más importante que podemos tener, ¿ya? Hasta el momento.
De ahí lo podemos problematizar. Va. Vamos con esta película del año 2007. Esta película no me acuerdo de dónde es, pero es así como de, no sé, pongámosle Eslovenia, Eslovaquia, no sé, por ahí, ¿ya? ¿De qué trata? Bueno, de dos adolescentes que son víctimas de bullying en su colegio durante mucho tiempo y en algún momento deciden en el fondo entrenarse con el uso de armas y se van al colegio a generar una de estas matanzas que hemos visto lamentablemente durante muchos años, sobre todo en Estados Unidos, básicamente. Y eso, ya, pongan atención. Yo les traduzco las partes más importantes o necesarias, ¿ya? Porque están en inglés. Eso da lo mismo. No asumo, es que algunos, además que algunos no saben inglés. ¿Qué vamos a hacer, dice ahí? ¿O qué deberíamos hacer? Vamos a contar hasta 3 y luego disparar. Vamos a pulsar el gatillo a la cuenta de 3. O cómo deberíamos hacerlo, también puede ser. Cox. Ya, ahí tenemos el contexto y tenemos la escena. Creo que esta no hay mucho más que comentar. Esta es re fácil, así que vamos con, bueno, me imagino que varios y varias conocen esta película 300 sobre los espartanos, pueblo en el fondo guerrero, que hace una lucha o una guerra contra los romanos que se los superan en mucha cantidad. Y aquí vamos a ver en el fondo creo que es una de las escenas finales. Los ancianos dicen que los espartanos son descendientes de Hércules. El gran Leónidas da testimonio de nuestro linaje. Su rugido es largo y fuerte. Es un honor morir a su lado. Fue un honor vivir a tu lado. ¡Mi reina! Mi esposa. Mi amor.
Se fueron en la media bola, le tiraron como todas las flechas. Ya, ahí teníamos eso. Oye, qué película más mala, era Casi 300. Yo creo que es de las peores películas que he visto en la vida. Ya, continuamos. Creo que esta es la última. Ya, esta es de Magnolia, también película, esta es gringa. Claro, le sobraba la fecha, había que gastar todas las flechas porque no había guerra después. Había que gastar el stock. Ya, acá como contexto es un joven que se va a intentar suicidar desde tirarse desde su edificio, desde la azotea de su edificio, porque en el fondo sus padres tienen una dinámica muy violenta entre ellos, se pelean todo el tiempo, se amenazan, etcétera, etcétera, con armas y todo el tema. Ya, ese es como un poco el contexto, también que por lo que recuerdo dejo una carta también, y bueno, si quedan alguna cosa en el aire lo vemos después a la vuelta del video, ¿ya? Para que, entonces vamos con esta escena de Magnolia. The tale told at a 1961 awards dinner for the American Association of Forensic Science by Dr. John Harper, president of the association, began with a simple suicide attempt. 17-year-old Sidney Barringer in the city of Los Angeles on March 23rd, 1958. The coroner ruled that the unsuccessful suicide had suddenly become a successful homicide. To explain, the suicide was confirmed by a note in the right hip pocket of Sidney Barringer. At the same time young Sidney stood on the ledge of this 9-story building, an argument swelled 3 stories below. The neighbors heard, as they usually do, the arguing of the tenants, and it was not uncommon for them to threaten each other with a shotgun or one of the many handguns kept in the house. And when the shotgun accidentally went off, Sidney just happened to pass. What? Shut the fuck up! Added to this, the 2 tenants turned out to be Faye and Arthur Barringer, Sidney's mother and Sidney's father. When confronted with the charge, which took some figuring out for the officers on the scene of the crime, Faye Barringer swore that she did not know the gun was loaded. She always threatens me with a gun, but I don't keep it loaded. And you didn't load the gun. When I load the gun. A young boy who lived in the building, sometimes a visitor and friend to Sidney Barringer, said that he had seen 6 days prior the loading of the shotgun. Ricky, come here a minute. It seems that all the arguing and fighting and all of the violence was far too much for Sidney Barringer, and knowing his mother and father's tendency to fight, he decided to do something. He said that he wanted them to kill each other, and that's all that they wanted to do is to kill each other, and then he would help them do that if that's what they wanted to do. Sidney Barringer jumps from the 9th floor rooftop. His parents argue 3 stories below. Her accidental shotgun blast hits Sidney in the stomach as he passes the arguing 6th floor window. He is killed instantly, but continues to fall, only to find, 5 stories below, a safety net installed 3 days prior for a set of window washers that would have broken his fall and saved his life, if not for the hole in his stomach. So Faye Barringer was charged with the murder of her son, and Sidney Barringer noted as an accomplice in his own death. And it is in the humble opinion of this narrator that this is not just something that happened. This cannot be one of those things. This, please, cannot be that. And for what I would like to say, I can't. This was not just a matter of chance. These strange things happen all the time. Ya, ahí teníamos entonces la escena de Magnolia. Hay varios están diciendo que parece ejercicio de física, por eso les decía que la idea de esta clase también en el término de
de estas habilidades, porque sirven para aplicaciones prácticas también de la ingeniería, el término de la identificación de ciertos elementos, ¿ya? Por eso que también esta escena, cuando la vi en algún momento, fue como, tengo que usarla, ¿ya? Así que qué bueno que les hayan reconocido también como lo que ven en algunos, en otras asignaturas o cátedras, ¿ya? Ya, vamos a... Bueno, en este caso no nos vamos a fijar en la escena de Magnolia si en el fondo fue homicidio o no, porque no nos sirve para el análisis, digamos, de lo que estamos haciendo en el ejercicio. Para nosotros el chico, Sidney, se iba a suicidar nomás. Eso es nuestro tema, ¿ya? Claro, él se suicidó en el fondo, pero por casualidad lo mataron sus padres, ¿ya? Porque el loco se había tirado. El tema es que si se hubiese muerto no iba a morir porque había una malla abajo, pero eso son detalles, ¿ya? Para el análisis. En el caso de nosotros tenemos que analizar que él por ciertas razones se iba a suicidar y eso lo vimos. Ahí lo explicita. Justamente, ahí lo que dice Ignacio ahí es como un poco la explicación del fenómeno. Interesante, como dicen, son cosas que pareciera que no pasan, pero pasan. ¿Ya? Ahí tenemos las 7 entonces, escena 1, Prayer for Bobby, Pearl Harbor, Tenchi no Koi, Jiyatsu Sakura, Class 300 y Magnolia. Ya, nos quedan 2 minutos para las 11, dijimos que íbamos a terminar a las 11. ¿Revisamos esto ahora o lo dejamos para la próxima semana y partimos con eso? Decidan. Al tiro, ya. Obvio que querían al tiro, si no se van a quedar con la duda. Ya, vamos tirando. Prayer for Bobby, ¿cuál es? Fatalista, ya. ¿Por qué es fatalista? Rápidamente, una justificación. Alguien que se tire con una frase nomás, para justificar. Porque su familia no lo acepta, ya, la mamá no lo acepta por su orientación sexual, porque la familia tiene una religión que ve como pecado la sociedad. Ya, la sociedad no lo acepta, etc. Muy bien. Ya, número 2, Pearl Harbor. Altruista, ya, ¿por qué altruista? ¿Por qué es altruista? Porque se matan por su país, ¿ya? Ojo que... Muere por su causa. Muere por su causa, y en Japón el hecho de ser un kamikaze también tiene un premio social, eres visto como un héroe, ¿ya? Llegas después que tienes la misión y mueres, la familia logra un estatus mejor socialmente por ser familiar de un kamikaze, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Ya, Tenchi no Koi, que es la chica que se tira desde que está con la amiga conversando y se tira. Egoísta, dicen por ahí, anómico y altruista, egoísta, anómico. Anómico, egoísta, porque mata a su padrastro, dicen por ahí, egoísta. Anómico, egoísta, ya. En este caso, si bien el origen es anómico, porque en el fondo hay una falta de normativa, porque la mamá no es capaz de hacerse cargo, porque lo que uno busca en el fondo, si tú tienes un padre o una madre, y que se haga cargo de una situación de abuso, no hay una norma, por lo cual ese es el origen. Pero sí, en la conversación podemos ver elementos egoístas, en el fondo porque ella, a partir de todo lo que sucede, se desconecta y se desintegra socialmente porque se individualiza. ¿Ya? Entonces tenemos un componente social anómico y un componente individual egoísta. En este caso podríamos ver los dos elementos, pero de una base anómica, ¿ya? De una sociedad anómica o de una familia anómica, ¿ya? Así que anduvieron más o menos bien en la descripción. Ya, vamos con la número 4, que era el círculo del suicidio. Anómico dicen por ahí, altruista, agnou, anómico, egoísta. Ya, en este caso, desde el análisis en el fondo, de haber una desconexión social en el fondo de este fenómeno que aparece casi como una moda entre los adolescentes de suicidarse, correspondería a un suicidio de tipo anómico, ¿ya? Porque la sociedad no es capaz de explicarlo, porque no hay una desconexión con la normativa. ¿Por qué se me están suicidando los colegiales? Si es porque la sociedad, en la policía,
y la PDI japonesa y los políticos japoneses no son capaces de explicarlo porque están desconectados socialmente de lo que pasa con la adolescencia, ¿ya? Claro, podría ser desde un punto de vista adolescente. ¿Por qué altruista? Explícamelo, Gustavo. Ya, en ese caso, claro, pero lo que dice Gustavo es verdad porque hay un sentido de pertenencia. En el caso de, por la poca escena que nosotros alcanzamos a ver, no podíamos inferir eso, pero no lo logramos visualizar. Ya, me parece buena como tu análisis, pero en el fondo, claro, si vemos la película nos podemos dar, ahí podríamos tener mayores detalles sobre eso. Ya, esta era difícil en ese sentido. ¿Ya? Claro, pero en el fondo igual el suicidio como es retratado en esta escena es como un juego, ¿ya? Entonces no genera como una conciencia, sino que genera como como que hay una pérdida de sentido de la vida, y por eso es la interpretación más anómica, ¿ya? Después dice Sebastián, yo había puesto fatalista porque sentí que si le hacía análisis más profundo ellos habían perdido la esperanza de la sociedad como tal, ¿ya? Pero no por encajar, sino porque no hay un sentido, no se le encuentra una estructura, ¿ya? Para lo que dice Sebastián. Y Daniel dice, yo asumo que se suicidan por algún motivo mayor, por el extracto no se ve, ¿ya? Claro, ahí como vimos solo pedazos, también obviamente da para mucha interpretación, ¿ya? Habría que ver la película completa, ¿ya? En el caso de, como yo manejo un poco más de información interpretativa porque vi la película, es anómico, ¿ya? Pero si quieren ver la película, véanla, la discutimos, porque da para discutir, ¿ya? Es la idea. ¿Ya? Se llama Suicide Circle o Círculo del Suicidio. Ya, número 5, para que no se atrasen para la próxima clase. La que era la de los chicos del colegio. Por ahí dice Daniel, fatalista. Egoísta, dice Nicky. Fatalista, Matías. Fatalista. Gustavo dice anómico, egoísta. Cristian dice fatalista. Iván, anómico. Ignacio dice egoísta, anómico. Anómico, dice Joaquín. ¿Más votos? Cami, ¿cuál le pusiste tú a este? Egoísta puse yo. Egoísta, ya. Benjamín dice anómico, egoísta. ¿Ya? Diego, anómico. Ya, vamos con, en este caso también podríamos ver que existen dos tipos que podrían explicarnos la situación. Acá también necesitaríamos mayores detalles de lo que sucede. Si queremos ver la situación puntual socialmente, podríamos ver que en el fondo este suicidio socialmente sería reconocido como un suicidio egoísta. Ya, las matanzas en general colegiales son vistas como suicidio egoísta por la desconexión excesa de individualización del sujeto a partir de la desintegración social, por la no aceptación social. Pero si a mí me preguntan, yo creo que hay un componente anómico importante porque, en el fondo, la falta de regulación del colegio, de la educación y de la familia permite, en el fondo, que existan estos círculos de discriminación y desintegración en los sujetos, ¿ya? Nadie con regla andaría con una pistola, básicamente, aunque en Estados Unidos recuerden que es casi legal, ¿ya? Entonces ahí entra el tema de lo anómico, ¿ya? Estados Unidos, ahí los gringos como siempre, ¿ya? Entonces hay componentes de egoísta y de anómico en este caso, ¿ya? Para que también nos daría por un análisis mucho más extenso. Yo creo que parte de una sociedad anómica, pero el hecho puntual sería como un suicidio egoísta, ¿ya? Vamos con la número 6, 300. Altruista, 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 altruista. Ya, en esta casa esta era más fácil. El único componente distractor que podríamos ver y que es claramente una invención de la película para darle el componente como amoroso de siempre, como romántico, es que él como que antes de morir, o en realidad que lo maten, habla de la esposa y cómo lo hago por ti y todo, lo cual podríamos hablar de una especie de suicidio como un poco quizá más de otro tipo. Ya, pero en general él muere por su pueblo, muere por la creencia espartana, ya, muere por el sentido de vida que tienen los espartanos como guerreros, ya, bueno, y por las muchas flechas que lo atravesaron, como dice ahí Cristian, más que el tipo de suicidio, ya. 300 entonces altruista, fácil. Y Magnolia, ¿qué podría ser?
No, no es Will Smith, po. Ya, Daniel dice egoísta, Nicky egoísta, Gustavo anómico, Cristian anómico, Sergio egoísta, Benjamín egoísta, Diego egoísta, Iván egoísta, Cami, ¿cuál le pusiste tú ahí? Pucha, ahí, perdón, ¿en cuál estábamos? En la 7, Magnolia. Le puse altruista, creo. No, espérame. 5, 6, No, la última, la del chico 7, que se sí. tira. Egoísta. Egoísta, ya. Egoísta, murió por su patria, Gustavo. ¿Quién? Pero el último no, pues Magnolia no. En el sexto sí, ya. El que dijo altruista, ya. No, 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 ya. En el 300, altruista. Facilito. Magnolia. En Magnolia, si tomamos el hecho de que en el fondo él deja una carta explicando las razones, que en el fondo es porque sus papás se pelean y en el fondo no logra soportar la situación que sucede en su casa. Eso es, lo vemos como algo anómico o algo egoísta. Anómico en ese caso. Anómico en ese caso, ¿no es cierto? Porque en el fondo él serían los padres los que deberían tener, en el fondo le da un contexto, como dice muy bien Gustavo ahí, un contexto anómico, porque en el fondo ellos deberían tener una buena relación, tratarlo bien, no se deberían amenazar con armas cuando pelean, pues, obviamente, ¿ya? Entonces, claro, desde la lógica social, desde los roles parentales, sería un suicidio anómico. Ya, y ahí, claro, como dice Nikki también, porque en el fondo también tiene un deseo de que en el fondo entre los papás que se maten estos hueones, ya que dejen de pelear, también tendría un componente egoísta, ¿ya? También tiene una parte de ambos, ¿ya? Pero para mí, por lo menos, tiene un origen anómico, pero tiene una conducta egoísta, ¿ya? Porque En ese sentido, sería como origen social anómico, personal egoísta, ¿o no? Claro, desde ese sentido sería así, como por lo menos lo que ponen ahí la Nikki también Daniel, porque el hecho de que cargue el arma, en el fondo hay un deseo egoísta que los papás se maten, porque paren el deseo, ¿ya? Eso, compañeros, compañeras, ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya generado entusiasmo el ejercicio que hicimos a partir de que no tuviese nota. Así que eso, pues, de ahí podríamos discutir. Si alguien ve las películas, podemos conversar un poco más allá de lo que sucedió. ¿Ya? Llegó el técnico de Movistar a arreglarme el internet, así que los tengo que dejar y ustedes tienen clase, así que coincidimos justo. Muchas gracias, Cami, por tu participación el día de hoy. Ya la próxima clase obviamente va a participar de manera más activa. Y claro, saludo al técnico también. que tengan buen día jueves. ¿Ah? Abrazos pandémicos para todos y todas. Nos vemos. Espero que lo hayan pasado bien en esta clase. Y harto ánimo para lo que les queda de semestre. Chao, Cami, también. No sé si te quieres despedir. Chao, profe, chao, chiquis, que estén bien. Nos vemos. Ánimo para las clases. Besitos, besitos, chao, chao.